nos dice que la depreciación es por año, es anual, y de hecho hasta nos está dando una relación por allí. A ver, primero que nada, hay que identificar aquí una cosa muy importante. ¿Quién sería la variable independiente y quién sería la variable dependiente? Porque si yo no parto de eso, difícilmente voy a resolver un problema. ¿Quién sería la variable independiente? Vale. ¿Los años? ¿Perdón? ¿Los años? El tiempo. Exactamente. El tiempo es la variable independiente. ¿Y la variable dependiente quién va a ser? Precio. Ok, sí, el valor del objeto, ¿verdad? Porque es el valor el que se va depreciando de acuerdo al tiempo. Y entonces por ahí nos está diciendo el problema, una relación, nos dice, a lo largo de un periodo de n años se deprecia por una cantidad A sobre n anual. O sea, A es el valor del objeto. Y el objeto nos dice que cuesta 20,000 pesos. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? 20,000 pesos. Es lo que cuesta. Sí. ¿Sí? Bien. Y entonces nos dice N. ¿N cuánto es? N es el número de años, porque generalmente esto es anual. ¿Y por qué es anual? La razón por la cual es anual tiene que ver por las cuestiones ya de la economía, de la economía política, de la cuestión fiscal, de la cuestión de contabilidad, porque recuerden que todos los ejercicios son anuales. Todos los ejercicios económicos generalmente son anuales. Claro, pueden ser mensuales, pueden ser semestrales, pero principalmente son anuales. Incluso hay hasta tablas, ojo, hay hasta tablas, creo que son emitidas por el SAT, donde, por ejemplo, dicen la tasa de depreciación de ciertos productos, porque tampoco es a lo tonto, Hay una tabla oficial de cuánto debe depreciarse, por ejemplo, los vehículos, los equipos mecánicos, la maquinaria, los sistemas de cómputo, etcétera. Eso ya está establecido. Entonces, aquí el número de años es de 25. ¿Por qué? Porque nos dice que prácticamente este objeto se deprecia, es decir, pierde todo su valor al cabo de 25 años. Entonces, la razón sobre... El libro. ¿Mande? Sigue compartiendo el libro. ¿Cómo? Sigue compartiendo el libro. Sí, lo estoy dejando ahí para que tomemos la información ahorita lo quito. Entre 25 años. A ver, entonces, ¿cuánto es 20,000 entre 25? Nos va a dar 4/5, ¿verdad? 0.8. ¿Sí? ¿Sí o no? Profe, es punto 800. ¿Mande? No, A mí me perdón. dio punto 8, sí. Sí, pero va a ser no va a ser 4/5, va a ser ¿cuánto es esto? A ver, 20,000 entre 25, No, perdón. 800. ¿Cuánto? 800. 800. 800. Sí, perdón. Yo no estaba contando los ceros. No estaba contando estos ceros de acá. Van a ser 800. 800 pesos por año. Es decir, ese artículo cada año va a valer 800 pesos menos. ¿Sí están de acuerdo? Es lo que nos está diciendo esta razón. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que nos está pidiendo el ejercicio es determinar una función lineal que proporciona el valor v después de X años.
¿Qué nos está diciendo? Ojo, ¿qué nos está diciendo ¿cómo se llama? El problema, que es una función lineal. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Es una función lineal. ¿Cómo determino yo la ecuación de una recta? A ver, acuérdense, eran tres. ¿Cuál es una? ¿Cuál es una forma? Y igual a X más B. A ver, pero más fácil. Una forma es que... ¿Cuáles son las tres formas para encontrar la ecuación en la recta? Rápido. Punto pendiente. Punto pendiente, otra. Dos puntos. El ángulo. 2 puntos. Y la otra, el ángulo y un punto. Bien. En este caso, fíjense bien. Esto viene siendo la pendiente. Esto viene siendo la pendiente. ¿Por qué? Porque nos dice, acuérdense que la pendiente es una relación de Y sobre X. Es cómo cambia la Y con respecto a la X. Cómo cambia el valor con respecto del tiempo. Y una cosa aquí que me está faltando, hay que ponerle negativo. Negativo porque está disminuyendo. ¿Sí se fijan? Que aunque el problema no nos lo diga de forma directa, hay que ponerle menos. ¿Por qué? Porque va disminuyendo. ¿Sí? Si yo no le pongo el menos, va a ir subiendo, y eso obviamente solamente algunos artículos lo pueden tener. Ok, tengo la pendiente, pero ¿qué me hace falta? Me hace falta un punto. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué punto conozco? ¿Qué punto conozco? Porque esto es la pendiente. ¿Qué punto conozco? El punto que conozco es este de aquí. ¿Por qué? Porque esto viene siendo el punto 25,20,000. Sí están de acuerdo, ¿verdad? Esto que viene siendo el tiempo es la variable independiente, y esto que es el valor es la variable dependiente. Ahora, déjenme checar nada más aquí una cosa. Ok, su utilidad inicial. Sí, se le llama V, como le puse ahí. Perfecto. Sí, lo que pasa es que luego a veces el libro utiliza otra nomenclatura. Entonces, ¿sí se entiende esto, que esto es un punto? ¿Esta información me da un punto? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, pues ya tenemos la pendiente y tenemos el punto. Sustituimos en la punto pendiente. Y no, es V. ¿Sí están de acuerdo, verdad? V Sí. de los 20,000 igual a la pendiente por X, pero en este caso X es T. Es X menos X1, que es T. 25. Sí, porque acuérdense que la ecuación es así. Y menos Y2 igual a M por X menos X2. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. En este Sí. caso, este viene siendo el que yo le estoy llamando X2 y este viene siendo el Y2. Algunos libros le ponen X1, Y1. Eso es indistinto. ¿Están de acuerdo todos, no? Luego, Sí, profe. Sí, sí, profe. entonces, aquí está la ecuación, y si yo la desarrollo, me va a quedar 800 por 25, ¿cuánto es? 20,000. 20,000. 20,000. Sí. Se va a hacer más y luego más 20,000. ¿Por qué más 20,000? Porque este 20,000 de acá pues pasa sumando, ¿estamos de acuerdo? Y nos va Sí. a quedar igual a menos 800T más 40,000. 40,000. A ver, vamos a ver. Esta se supone que es la función que determina el valor que va a tener un artículo en función del tiempo. Vamos a comprobarlo. A ver, déjenme ver si no me equivoqué en algo por aquí.
25. No, estamos mal. Estamos mal. A ver, ¿por qué por qué estamos mal? Porque, ojo, este punto está mal. ¿Cuándo vale 20,000? ¿Qué es 20,000 pesos? ¿Qué viene siendo 20,000 pesos? Aquí estoy mal, discúlpenme. ¿Qué viene siendo 20,000 pesos? El precio inicial. El precio inicial. Entonces, 20,000 es cuando, ¿qué? Cuando te vale ¿cuánto? 0. Cero. Cero, exactamente. Entonces, aquí sí se fijan que ya la estaba regando, ¿no? No oigo. Sí. Sí, profe. Ya le estaba regando, entonces ahora sí ya nos va a quedar así. ¿Sale? Podemos sacar otro punto. Este es el punto inicial y el punto final va a ser 25, ¿qué? 800. No, si este vale 25, ¿cuánto va a valer la V? Va a valer 0 porque se supone que en 25 ya se depreció totalmente, ¿sí o no? Sí. O sea que podemos sacar un segundo punto a partir de la relación que existe en el problema, pero para fines de establecer la ecuación, voy a coger el punto inicial que es 0 y el precio de inicial del objeto. Entonces aquí está. ¿Sí se entiende? Y efectivamente, vean, si te vale 0, ¿cuánto va a valer el objeto? 20,000 pesos. Conforme pasa el tiempo, ¿sí se fijan cómo se le va a estar restando 800 pesos cada año? Sí. Profe. De tal suerte que cuando el tiempo sea 25, va a ser menos 800 por 25, va a ser menos 20,000 más 20,000, 0. Prácticamente el objeto ya no va a valer. ¿Se entiende o no? Sí, Sí, profe. profe. Ahora, ¿cuánto va a valer al cabo de 10 años? Al cabo de 10 años, pues ya nada más se 12,000. sustituye y nos va a dar, ¿cuánto? 12,000, ¿no? Sí. Sí. Va a valer 12,000 pesos al cabo de 10 años. ¿Ok? Ahora, una cosa muy importante. En realidad esto no es así. ¿A qué me refiero que esto no es así? En que generalmente un objeto no se deprecia hasta valer 0. Ya dijimos que hay un valor mínimo que van a alcanzar los objetos que se llama valor de salvamento. Si mal no recuerdo, cuando algo tiene cierto valor. Claro, hay cosas que ya hasta las regalas, ¿no? Pero en realidad todo tiene un valor. Bien. Pues vamos a continuar. Y vamos a pasar ahora a estas funciones que son las funciones trascendentales o funciones trascendentes. ¿Cuáles son estas funciones? Pues son todas aquellas funciones que no sean algebraicas. Todas las funciones que vimos desde este ejercicio hasta hacia atrás son funciones algebraicas. Las funciones algebraicas son las que tienen operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Funciones algebraicas son las polinomiales, las polinomiales, las racionales y, bueno, algunas que son también con raíces. Y las funciones ascendentes son aquellas que no son algebraicas. Entonces ahorita vamos a empezar a ver estas funciones que son nuevas y vamos a empezar con las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas sabemos cuáles son, ¿sí? Nosotros sabemos que son, por ejemplo, la función seno, seno de x, coseno de x,
tangente de X. Y tenemos a las recíprocas de estas, que son las demás. O sea, la recíproca del seno, de la función seno, es la función cosecante. La recíproca de la función coseno, pues es la función secante. Y la recíproca de la función tangente es la cotangente. Pero ojo, estas son funciones. Son muy diferentes a lo que yo vi en la preparatoria, que viene siendo esto. Seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y obviamente las recíprocas de esto, pues vienen siendo la cosecante de teta, secante de teta y cotangente de teta. ¿Qué diferencia hay entre esas y esta? Miren, hay que tener aquí mucho cuidado porque estas son relaciones trigonométricas y estas son funciones trigonométricas. Es decir, estas yo las obtengo a partir de relaciones entre triángulos rectángulos. ¿Sí? Cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa. Es decir, a partir de un triángulo, yo puedo obtener estas relaciones trigonométricas. Y las funciones trigonométricas, si bien se deriva de esto, tiene su origen en esto ya es distinto. ¿Por qué? Porque aquí generalmente estoy hablando yo de un ángulo que no varía, de catetos que tampoco varían, ¿sí? Mientras que acá, la variable a lo que le voy a sacar la función cambia. Fíjense cómo yo siempre le saco seno, coseno y tangente y las recíprocas a un ángulo. A un ángulo. Esto quiere decir que aquí la X viene siendo un ángulo. X es un ángulo, pero es un ángulo variable. Es un ángulo variable, mientras que aquí es un ángulo constante. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, básicamente esto es, yo les decía a sus compañeros, ¿no? Esto es como el violín. Como el violín, a ver, déjenme, creo que aquí, a ver. Bueno, ese es un violín eléctrico, ¿verdad? Lo tengo porque no me gusta llamarle la atención a los vecinos. Pero, por ejemplo, esto es como si tocaras la pura cuerda. Sol, 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 re, la, mi, esto. Y ya esto es como si tocaras ya, ¿no? No sé. ¿Sí? Una cosa de esas, ¿vale? ¿Sí? Ahorita no quiero tocar porque si no luego me pico y ya no voy a la casa. Después. ¿No? Sí, profe, no lo debe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces es como que cuando no cambia, eso es como si cambia, porque aquí cuando vas cambiando, pues sí tienes que estar ya. El violín tiene cuerda, la primera cuerda es el sol, bueno, es sol, re, la y mi. Y ya, por ejemplo, eso vendría siendo esto, pero acá ya viene siendo ya cuando empiezas a mover el dedo y ya empiezas a tocar diferentes notas. Eso más o menos sería la cosa. Pero es una pregunta. Sí. Por ejemplo, dijo que lo contrario de seno sería 1 sobre seno, pero ¿no sería en negativo menos 1 sobre seno? ¿O no tiene nada que ver? ¿Cuál? Pues lo que es cotangente, secante y la otra, que se supone que es, por ejemplo, 1 sobre tangente es cotangente, Sí. pero aquí no aplica en negativo. No.
No, el negativo es en las derivadas. O sea, la derivada del coseno es menos seno, por ejemplo, ¿no? No sé si a eso te refieras. Sí, a eso. Sí, pero eso es en las derivadas. Aquí estamos viendo ahorita la recíproca, es una recíproca nada más. Ok. Bien, entonces, por ejemplo, la función más importante, bueno, no más importante, sino la básica, es la función seno de x. ¿Cómo puedo obtener yo esta función? Bueno, pues puedo hacer mi tabulación. Le doy valores a x. Recuerden que x es un ángulo, por lo tanto yo se lo puedo dar, por ejemplo, en grados. Bueno, sí, en grados voy de 30 en 30. O se lo puedo dar en radianes. ¿Sí? Acuérdense que la relación que existe entre radianes y grados es la siguiente. 180 grados equivale a pi radianes. ¿Sí? Entonces, pueden sacar mediante esta relación, pueden establecer reglas de 3 para encontrar el equivalente de los ángulos reales. O más fácil, fíjense cómo 180 es pi radian, entonces 30 viene siendo la sexta parte. Aquí estoy mal. Aquí es pi sextos. Porque 180 viene siendo, perdón, 30 viene siendo la sexta parte de 180. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Que la sexta parte de 180 30. Sí. Entonces debe de ser pi sextos. Aquí me equivoqué, perdón. Aquí debe de ser pi tercios. Aquí debe de ser pi medios, perdón, disculpen. ¿Por qué? Porque 60 es la tercera parte de 180, por eso es que debe de ser pi tercios. 90 grados es la mitad de 180, entonces debe de ser pi medios. 120 es el doble de 60, entonces va a ser 2 pi tercios. 2 pi tercios es 120. Ahí se me fue también. Y así pueden sacar esa relación. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, es muy importante que sepamos esto. ¿Por qué? Porque aquí vamos a trabajar mucho con radianes. Muchísimo, ¿sí? Prácticamente ya los grados los vamos a dejar un poquito más guardados. Y ahorita, más adelante, les vamos a explicar el por qué. Ahora, ¿cómo saco yo la y? Es decir, el seno de estos ángulos. Bueno, pues muy fácil, con la calculadora. La calculadora tiene la función seno, tiene la tecla seno, la tecla coseno, la tecla tangente, ¿verdad? Y entonces yo lo que hago es teclear el valor y luego oprimo una de estas teclas dependiendo si quiero sacar seno o coseno. Pero antes de realizar eso, necesito asegurarme que la calculadora asuma qué sistema angular estoy utilizando. ¿Esto por qué? Porque existen diferentes sistemas angulares. Existe el sistema sexagesimal, que es este de aquí. Estos son grados sexagesimales. ¿Por qué se llaman grados sexagesimales? Porque son se basa en 360 grados. 360 grados, si se fijan, viene siendo 6 por 60. Sí, básicamente es un múltiplo de 60. Y este es un legado que nos dejó la cultura mesopotámica, ¿sí? Los babilonios. Los babilonios fueron los que tuvieron un sistema de numeración sexagesimal y también aplicaron ese mismo criterio para la medición de los ángulos. Por eso es que fue un sistema muy avanzado. Y fue uno de los legados que nosotros tenemos de los babilonios. Entonces,
ese es el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal en las calculadoras es con el modo DEC. Yo puedo elegir el sistema angular que voy a utilizar poniéndole mode a la calculadora y me va a aparecer en algunas de las opciones DEC o D, ¿sí? D o D. O D. Otro sistema es el RAD. Y este sistema RAD se basa en radianes. Está asumiendo que los ángulos se los estoy metiendo en radianes. Y esto también es muy importante porque los radianes son las unidades en el sistema cíclico. El sistema cíclico se basa precisamente en la relación existente entre una circunferencia y todo su valor en grados. Fíjense, podemos relacionar lo que viene siendo el arco con los ángulos que describe. Yo sé que una circunferencia tiene 360 grados y todo el arco de la circunferencia, todo, viene siendo propiamente la circunferencia, su perímetro. Y su perímetro es 2pi por radio. Ahora, el radio es independiente de esta relación, o sea, vamos, no importa si el radio es de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 o de kilómetros o de lo que sea, siempre va a existir esta relación. Por eso es que esta R es lo que en un momento dado podemos asumir que son los radianes. Entonces, X radian va a ser 360 grados entre 2pi, o lo que es lo mismo, 180 sobre pi. Bueno, aquí le voy a poner, no es X radian, es un radian. Perdón, yo le había puesto X, es un radian, porque se fija, es como si esto vulgarmente pasa dividiendo. ¿Qué me va a quedar aquí? Me va a quedar un 1. Si están de acuerdo, yo le había puesto X, disculpen, era la X de la multiplicación. No vayan a creer que era de variable. Entonces, si se fijan, un radian equivale a 180 sobre pi. 180 sobre pi son como 57.29 grados más o menos, creo, ¿no? A ver, háganlo, por favor. ¿Aproximadamente cuánto es? ¿57.29? Sí, profe, 57.29. Más o menos, aproximadamente. Eso es lo que equivale a un radian. Ahora, es la R, y existe otro sistema que se llama que es el... Miren, es el sistema centesimal. El sistema centesimal prácticamente no lo utilizamos mucho pues no lo hemos usado, de hecho, ¿sí? No lo hemos usado. Se puede utilizar en algunas disciplinas de la ingeniería, como por ejemplo topología, tal vez, como por ejemplo la cuestión de la geodésica. Se utilizan los grados centesimales. Los grados centesimales, en vez de considerar que son 360 grados, asume que son 100, ¿sí? Asume que son 100. Por eso les digo que es un sistema que casi no se usa. De hecho, déjenme ver cómo aparece en la calculadora. A ver. ¿Dónde está lo de moto? Aparece como gra. Y gra son esos grados centesimales, si mal no recuerdo. Entonces, ese sistema casi no se usa. Nosotros vamos a utilizar estos dos de aquí, estos dos, pero más este. ¿Por qué más este? Porque los grados sexagesimales asumimos que son escalares. Son escalares. Y acuérdense que las magnitudes escalares son aquellas que tienen un número y tienen una unidad. Y muchas veces, cuando yo voy a representar matemáticamente algo, lo tengo que hacer en función de números, no tanto de escalares. Si bien en física eso sí se vale, pero en matemáticas no es muy correcto. Entonces, los radianes vienen siendo números que representan ángulos. Pi
viene siendo un ángulo de 180. O sea, ¿por qué? Porque son pi radianes. Claro, tú dices pi radianes para ya hacer referencia de que estás hablando de un ángulo. Pero pi como tal, pues es un número. Entonces, es una forma de representar los ángulos de forma numérica, y eso es lo que le da verdaderamente mucho poder a el sistema cíclico, que es el de los radianes. Bueno, ok. Entonces, yo si se fijan, ya la calculadora me da estos valores. Anteriormente no existían las calculadoras, prácticamente las calculadoras empezaron a aparecer ya desde forma comercial en los años 70, pero eran calculadoras que ni siquiera eran calculadoras Mysore. Ahorita les explico qué es una calculadora Mysore. Eran calculadoras que solamente sumaban, restaban, multiplicaban, dividían. Prácticamente era lo único que hacían ese tipo de calculadoras, las primeras en los años 70. En los años 80, igual, pero ya en los años 90 empezaron a aparecer las calculadoras científicas. Y pues las calculadoras científicas ya pueden sacar muchas cosas, como por ejemplo esta. Esta es una calculadora que en mis tiempos le llamábamos Mysore. ¿Por qué le llamábamos Mysore? Porque la Mysore es una fábrica de cereal mexicana. Yo les recomiendo que compren Mysore y no compren otras marcas, por el hecho de que es mexicana, ¿no? Hay que apoyar a lo mexicano. Lo mismo también de refrescos, procuren comprar refrescos mexicanos. Entonces esa fábrica sacaba los cornflakes y te regalaban una calculadora que era de cartón, y nada más te tenía las tablas, ¿no? Tú le movías el cartoncito y te daba la multiplicación, ¿sí? Ese era lo que hacía la calculadora Mysore. Y pues te divertías, ¿no? Pues estabas chamaco, pues estabas en la primaria. Y entonces, como es algo muy sencillo, estas nosotros le llamábamos calculadoras Mysore. Obviamente había calculadoras más avanzadas, ¿no? Que incluso hasta te graficaban y cosas de esas. Pero ¿cómo le hacían los estudiantes de ingeniería en los años 70, 80 todavía incluso, para calcular, por ejemplo, las funciones trigonométricas si no existían las Mysore? ¿Alguien sabe cómo era? ¿Cómo se le hacía? Oigo. No, profe, ni No, idea. profe. Se le hacía mediante tablas. Había unas tablas que decían seno de 0 tanto, seno de 30 tanto, de 60 tanto, de 90 tanto, de 120 tanto. Claro que esta es muy chiquita, pero por ejemplo, iban por ejemplo de 5 en 5, de 10 en 10. 0, 10, 20, 30, 40, 5 grados. 0, 10 grados, 20 grados y el seno. ¿Cómo sacaban esos senos? Los sacaban en base a cálculos matemáticos, por eso es que eran tablas. Entonces el estudiante lo que hacía era utilizar las tablas. ¿Y qué era lo que pasaba si tú querías encontrar el seno de un ángulo que no estaba en la tabla? Por ejemplo, de 18 grados, seno de 18 grados. Bueno, pues es que yo voy de 5 en 5, mi tabla es muy completa y va de 5 en 5, entonces tengo el de 15 y tengo el de 20 grados. ¿Cómo saco el de 18? Y todo lo que se hacía era una interpolación. No era una regla de 3, porque la regla de 3 solamente funciona cuando es una relación lineal. Cuando no es una relación lineal hay que interpolar. Es un procedimiento un poco más sofisticado, pero así era como los estudiantes de ingeniería, incluso en la preparatoria, obtenían los valores de las funciones trigonométricas mediante tablas. Esa era una. Y la otra era que ya los estudiantes más avanzados de ingeniería o de ciencias tenían una regla de cálculo. La regla de cálculo era una regla triple que tenía muchas graduaciones
Yo por ahí tenía una, pero ya no sé dónde quedó. Y entonces le movían a una regleta de en medio y de esa forma podían obtener muchísimas cosas. Logaritmos, senos, cosenos. Y esa era la calculadora más avanzada que había, una regla de cálculo. Pero obviamente para manejar esa regla de cálculo tenías que saber muchas cosas. O sea que no era fácil. Ahora está esto. ¿Y saben qué es lo peor? Que a veces los mismos jóvenes no saben ni siquiera utilizarlo. Les tienes que decir cómo meter la operación. Porque no olvidemos que esto no es inteligente. No sé si se entienda. Digo. Sí, profe. Bueno, pues ya se ha acabado la clase. Es una pena, ¿verdad? Yo sé que ustedes querían más, pero pues, ¿qué se le hace? Mañana nos vemos, ¿no? Que pasen buena tarde. Gracias por la clase. Gracias, profe. Bye.